estado estudiando, hermanos, la Parashá número 14 en el ciclo anual de estudio de nuestra bendita Torá. Sí, ¿verdad? Bereshit tiene 12 y esta es la segunda porción del Sefer Shemot. Entonces sí es la Parashá número 14 que lleva por nombre Va'era. Va'era, que significa y me aparecí. Y en esta porción de la Torá, básicamente el tema es acerca de las plagas, los juicios que comienzan sobre la tierra de Egipto, estos juicios que ya habían sido anunciados por el Todopoderoso. El Eterno ya había dicho que el faraón se iba a resistir a someterse a la voluntad del Eterno y serían necesarios los juicios. Sería necesario que el Eterno libertara al pueblo de Israel, como lo anunció, con brazo fuerte y poderoso. La porción Va'era nos habla de las primeras 7 plagas, los primeros 7 juicios que cayeron sobre la tierra de Egipto. Anoche, precisamente, hablábamos en la séptima lectura, hablábamos de la séptima plaga, que fue la plaga del granizo, y decíamos, tendría que haber sido la definitiva, tendría que haber sido con esa plaga de granizo con la que finalmente el faraón se doblegara, se rindiera, pero no fue así. Entonces, hoy vamos a tocar el tema acerca de otra de las plagas. Cada una de las plagas es muy significativa, tiene muchas cosas de las que podemos hablar. Pero hoy, para nuestro servicio y Shabbat, hemos escogido este tema y hemos escogido una plaga en específico también para hablar de ella, bajo el título de piel por piel. ¿Sí? ¿Qué les dice este título, hermano? Piel por piel. ¿Qué le viene a usted a la mente, a la cabeza cuando escucha estas palabras? Ojo por ojo. Muy bien. ¿Qué más? El que está muerto. ¿Mande? El libro de Job, ¿sí? En Job aparece esa frase. ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién la dijo? El Satán, el tremendo Satán fue el que dijo esa frase. Piel por piel, dijo el Satán. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Sí? Porque, gracias, el Eterno, dice el libro de Job, convocó a los ángeles, todos sus ángeles, entre los cuales vino también el Satán. Uno se preguntaría, bueno, ¿qué los ángeles no están ahí en el cielo? Bueno, no todos. Recuerde usted que los ángeles son ministros del Eterno, servidores del Eterno, que cumplen su voluntad en todo el vasto universo. Y si existe el multiverso, pues en el multiverso los ángeles están en todos lados. Pero entendemos por el libro de Job que de cuando en cuando el Eterno manda a reunirlos a todos. Pues a ver, todos dejen lo que están haciendo y vengan para acá. Y dice que hasta el Satán tiene que ir también. Entonces, ahí se da este diálogo entre el Eterno y el Satán, en donde, pues finalmente, Job es probado de una manera muy fuerte, y esas pruebas se fueron dando de manera gradual. Recordemos que el Eterno le dijo al Satán primero: está bien, ponlo a prueba, todo lo que él tiene está en tu mano, pero a él no me lo toques, dijo el Eterno. Entonces no lo tocó. Pero la segunda vez que ellos dialogaron, el Satán le dijo al Eterno esto, ¿no? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Déjame tocarlo,
¿sí? Dame permiso de tocarlo y vas a ver cómo entonces este hombre que tú dices que es muy bueno y que es recto y que es perfecto y que te teme y que es apartado del mal, vas a ver cómo al tocarle yo su cuerpo, al hacerle daño en su piel, él va a renegar de ti. Nada más dame oportunidad. Y dijo el Eterno, está bien, adelante. Y de ahí viene entonces esta frase de piel por piel. ¿Qué tan cierto es lo que dijo el Satán? ¿Qué tan acertada es la apreciación que tiene este ángel de oscuridad respecto a los seres humanos? Mire que el Satán está acá desde el principio. Él está desde que el ser humano fue creado, el primer hombre, Adán. El Satán ha estado ahí. El Satán conoce los movimientos del hombre. Dicen algunos comentaristas que el diablo y los demonios, que son observadores del comportamiento humano por milenios, tienen la capacidad incluso de intuir qué es lo que el hombre está pensando. No es que el diablo o los demonios puedan conocer los pensamientos de los hombres. Lo que pasa es que tienen al hombre tan estudiado por tantos y tantos milenios que han aprendido a conocer bien al ser humano. Entonces, en base al conocimiento que el Satán tiene de los seres humanos, él dijo, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El Satán está convencido que al tocarte, al hacerte daño en tu cuerpo, te va a hacer renegar de Dios. ¿Sí? O sea, y él tiene sus bases. Él está convencido por sus propias razones acerca de esto. Entonces, de ahí viene la frase, quise explicar, ¿verdad? Para que todos entendamos de dónde viene esto, de dónde viene este título, de dónde viene la frase piel por piel, y que meditemos y reflexionemos qué tan cierto es. Y si a ti te ha pasado en algún momento en tu vida, que cuando eres tocado en tu cuerpo, pues reniegues. Hay personas que reniegan cuando les tocan sus cosas, o sea, lo material. Y mire, si reniegas por lo material, o sea, por las cosas, que como decimos, hasta del dinero, ¿no? Tenemos una frase que dice, el dinero va y viene. Pero no todo el mundo piensa así. ¿Verdad que no? Es una frase y muchos la usamos, muchos la decimos como, yo no le doy importancia al dinero. O sea, el dinero va y viene. O como dijo un célebre poeta del folclore mexicano, el dinero no sé ni por dónde lo tiré. Bien que saben quién estoy hablando, ¿verdad? Bien que lo conocen, a don José Alfredo Jiménez. Él fue el que dijo, el dinero no sé ni por dónde lo tiré. Fíjese, así como que a mí el dinero no me importa. Entonces, quizás sí hay personas que no les importa el dinero ni las cosas materiales. Si tengo, bien, y si no, no pasa nada. Pero hay personas que están muy apegados a las cosas materiales. Hay personas que al ver afectado su patrimonio, digamos, al perder dinero, su vida se trastorna. De verdad. Hay personas que, vaya, se les descompone el carro y como si el mundo se estuviera cayendo en pedazos. Reaccionan como, ¡ay, es mi carro! ¿Qué voy a hacer? Y casi se rasgan las vestiduras porque se descompuso el carro. Imagínense si Job hubiese sido así. Job perdió todo lo que tenía, hasta los hijos. ¿Qué tal ahí, no? ¿Qué tal esa parte? Porque muchos decimos, yo aguanto lo que sea, y yo soy de esas personas. Yo soy de esas. Ahí sí tengo problemas, la verdad, reacciono mal.
no debería, pero reacciono mal. He tenido algunos detalles, incluso en los 25 años de ministerio, he tenido algunos detalles con algunas personas porque se han metido con mi familia y han conocido lamentablemente una faceta de mí que no deberían de haber conocido, porque tengo esa debilidad. Sigo trabajando con eso. Job perdió a todos sus hijos. La esposa no. Algunos dicen, es que esa es la que debía de haber quitado. Por ahí hubiera empezado. Pero no, la esposa se quedó, los hijos no. Entonces, faltaba solamente una cosa. Solamente algo mantenía a Job y era su integridad física, su salud, ¿verdad? Su cuerpo. Y fue cuando el Satán dijo, déjame hacerle daño en su cuerpo y ahí vas a ver. Entonces es lo que tenemos que pensar. Pero tiene razón también el otro que decían, esta frase piel por piel también nos habla del ojo por ojo. También nos habla de que si la haces la pagas, ¿sí? La ley de la siembra y la cosecha. También está implícita esa idea en esta frase piel por piel. Y de eso vamos a hablar basándonos en la sexta plaga que el Eterno envió sobre la tierra de Egipto. Ahí está la lectura. Ahí está la lectura de la Torá que dice, bueno, no, esa no es la lectura, esa es la introducción. Esa sí es la lectura. Dice, el Eterno le dijo a Moisés y a Aarón, tomad vosotros el contenido de vuestros puños llenos de hollín de horno y lo arrojará Moisés hacia el cielo, a vista del faraón, y se convertirá en polvo menudo sobre toda la tierra de Egipto, de lo cual resultará sarna que brotará en pústulas, así en los hombres como en las bestias por toda la tierra de Egipto. Y ellos tomaron hollín del horno y se pusieron delante del faraón. Y Moisés lo tiró hacia el cielo y hubo sarna que brotaba en pústulas, así en los hombres como en las bestias. Y no pudieron los magos presentarse delante de Moisés a causa de la sarna, porque había sarna en los magos y en todos los egipcios. Y el Eterno endureció el corazón del faraón, de modo que no los escuchó, como el Eterno lo había dicho a Moisés. La lectura es Shemot, Éxodo, capítulo 9, versos 8 al 12. Entonces la plaga es la plaga conocida como la plaga de las úlceras. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a tratar? Vamos a hablar de estas cosas. Primero, la gravedad de la plaga. Segundo, la importancia que tiene esta plaga. Tercero, el elemento causante de la plaga. En cuarto lugar, la causa y el efecto de la plaga. Y finalmente, el contexto bíblico de esta plaga. La plaga que finalmente llegó a tocar los cuerpos de las personas, a dañar, a causar un problema de salud y un problema de salud grave. Así que vamos a ir punto por punto. En primer lugar, la gravedad de esta plaga. Mire, esta plaga, decíamos, es la número 6. ¿Sí? Es la sexta de 10 plagas. Ayer decíamos, con la séptima tendría que haber concluido el juicio, pero fueron necesarias 3 más. ¿Sí? 3 más. Si consideráramos la séptima, el granizo, como, digamos, tentativamente una plaga final, entonces la sexta sería la penúltima, y eso también le daría mucha importancia. Pero algo que destacamos como un aspecto muy importante de esta plaga, o lo grave de esta plaga, es que por primera vez, decíamos, esta plaga o este ataque va directo contra las personas y contra los animales también, pero aquí
ya los cuerpos de todas las personas, de todos los egipcios, habrían de ser tocados, habrían de sufrir un daño, habrían de sufrir un dolor. ¿Sí? Entonces, decíamos de Job que Job sufrió muchas cosas, pero el Eterno mantenía íntegro su cuerpo. O sea, el Eterno nos conoce. Si decimos que el diablo, que el Satán nos conoce, pues el Eterno nos conoce mucho mejor. Él es nuestro creador. Entonces, sí tiene que haber una razón por la cual el Eterno no quería que Job fuera tocado en su cuerpo. Entonces, quiere decir que el Satán tiene razón en lo que dice, que la gran mayoría de las personas reaccionamos mal ante una enfermedad. Al ver que nuestro cuerpo es tocado, o al ver que nuestro cuerpo se deteriora, todos reaccionamos mal. He tenido la oportunidad de tratar de cerca y de platicar con personas de edad avanzada, y sabe que una de las cosas que más le pega, que más daña a las personas de edad avanzada, es precisamente el ver, el sentir cómo sus cuerpos se van deteriorando y cómo ellos ya no tienen la capacidad de hacer las cosas que antes hacían. Y eso les pega muy fuerte. Cuando se dan cuenta, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello. Y a veces cosas que podemos considerar nosotros no tan importantes. Por ejemplo, para un ama de casa, para una mujer mayor, que le digan: usted ya no va a poder barrer ni trapear, o usted ya no se va a poder acercar a la estufa, usted no puede ya más cocinar. Y algunos podrán pensar: pues dale gracias a Dios que ya no lo vas a hacer, que ya no vas a descansar. Pero no. Para muchas personas esa noticia es devastadora y le pega y le deprime. Ya no voy a poder hacer eso. ¿Me explico? Entonces, eso tiene que ver con el tema de la plaga. Es una plaga que va a golpear tu cuerpo. Una plaga que te va a hacer daño, que te va a herir, que te va a doler en tu cuerpo. O sea, ya no te va a doler porque estás perdiendo cosas materiales, cosas, dinero, o que el ganado. No. Tu integridad física. Entonces, por eso esta plaga es considerada muy grave, porque si bien es cierto en algunas plagas anteriores, digamos que ya habían tenido alguna molestia física, lo cierto es que no habían sido tocados de esta manera. Hasta aquí hablamos de la sexta plaga. ¿Se saben las plagas? En orden, a ver, ¿cuál fue la primera? La plaga de sangre. La plaga de sangre, o sea, el río convertido en sangre. Esto les golpeó muy fuerte en su economía al país, a la nación de Egipto. La fuente de su sustento económico, de su poder y de muchas cosas era el río Nilo. Entonces, convertirlo en sangre era, adiós economía. Y además también, por supuesto, una de las necesidades primarias del ser humano, ¿verdad? Tomar agua. Mira. Imagínense no tener. Y no te dejaron ni dormir. Querías dormir la noche y el sonidito ese que hace, ¿no? Muy molesto. El croaco bien. Y el parte bien fuerte. Yo creo que retumbaba todo Egipto con tantas ranas y seguramente muy, muy molesto. Pero bueno, todavía ahí estuvieron aguantando estas dos plagas. Luego vendría una tercera plaga que fue, ¿cuál? La de los piojos. Fíjense que hay algo muy interesante con las plagas, cada grupo de 3. Entonces,
cada tercera plaga era una plaga más fuerte que las otras, y era una plaga, digamos, que el nivel de castigo iba subiendo porque ellos estaban resistiéndose. Entonces resistieron dos, la tercera fue más fuerte, ¿sí? Las dos primeras reciben una advertencia, o sea, hay un aviso. Hay un aviso de la plaga de sangre, hay un aviso sobre las ranas, pero los piojos llegaron sin avisar. A eso me refiero. La tercera plaga, el Eterno ya no, ni le avises. Vamos directo con los piojos. Entonces, cada tercera plaga es el caso de nuestra sexta plaga. También va a llegar sin avisar, como un castigo por la necedad de estar soportando las plagas anteriores. Entonces llegaron los piojos. Ahí es en donde sí decimos, que ahí sí se vieron afectados en sus cuerpos, porque pues, ¿cuántos han tenido piojos? Alguna vez a lo mejor todos tuvimos piojitos, ¿no? De mascotas, ¿sí? Le decían a uno, oye, ¿tienes ganado? Sí, en la cabeza, ¿no? Bueno, es muy molesto, ¿no? El tema de los piojos. Pero pues digamos que es soportable, lo soportaron también, y después de los piojos vendrían otras plagas del Dios del juicio. La cuarta, ¿cuál fue? Las moscas, ¿verdad? Algunas versiones dicen que eran tábanos, enjambres, o sea, como que eran diferentes insectos. Entonces ahí imagínense pues todo tipo de insectos, ¿no? Invadiendo ahí, o sea, moscas, zancudos, avispas, cucarachas, toda clase de insectos, ¿no? De todo. También fue algo muy duro, ¿verdad? Y luego vino la quinta, que fue la plaga del ganado, la que le pegó al ganado y empezó pues a morirse gran parte del ganado de la tierra de Egipto. Ahí tuvimos la quinta y la sexta, que fueron avisadas también, la cuarta y la quinta, y la sexta no es avisada, que es esta, la de las úlceras. Entonces vemos que hasta este punto, en la sexta plaga, llega finalmente el ataque directo contra las personas. Entonces, digamos que hasta la quinta ellos están soportando porque no han sido tocados, pero aquí finalmente ya es un ataque directo, y es un ataque, hermanos, en contra de la piel, que eso es muy interesante. Saben ustedes que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿verdad? Porque estamos cubiertos de piel. Entonces, una enfermedad de la piel, pues, ¿es grave o no? Sí, porque tienes la molestia en todo el cuerpo. Como los niños cuando les da ¿cómo se llama? Varicela o el sarampión, esas enfermedades de la piel. Es desesperante, ¿verdad? Uno como papá, tu hijo llora y lloras con él porque pues te da mucha cosa, ¿no? Entonces, las enfermedades de la piel son muy delicadas, ¿sí? Y así fue como esta plaga se manifestó con fuerza, atacando, golpeando los cuerpos de los egipcios. Entonces, estamos ante la presencia de una plaga bastante grave. Siguiente punto. Bueno, destacar la importancia de la plaga, o sea, ¿qué caracteriza a esta plaga que le da, digamos, un nivel de importancia por encima de otras plagas? Bueno, esta es la única plaga en la que participan tanto Moisés como Aarón y el Eterno. Si las plagas las podemos dividir en grupos de 3, y podemos decir que hubo 3 plagas que fueron ejecutadas directamente por Moisés, hubo otras 3 que fueron ejecutadas directamente por Aarón,
Hubo otras 3 que fueron ejecutadas directamente por el Eterno, pero esta, la sexta, la participación fue en grupo. O sea, la Torá nos relata que en esta plaga participaron los 3. El Eterno da instrucciones y le dice a Moisés y a Aarón que llenen sus manos, sus puños con hollín, o sea, es ceniza. Se va y agarren ceniza. Entonces va Moisés y agarra ceniza con sus 2 manos, ¿verdad? Agarra 2 puños de ceniza. Aarón agarra 2 puños de ceniza. Luego viene como que algo milagroso, algo como una señal, porque los 4 montones, o los 4 puños que agarraron, Moisés los agarra en una sola mano. O sea, Aarón, a ver, Moisés, ahí te va lo mío, y Moisés lo de su otra mano, y todo le cupo en una mano, en un puño. Es algo que la Torá nos relata, así fueron las cosas. Entonces, cuando Moisés, así la instrucción le dio el Eterno, tomen sus 4 manos llenas. Después Moisés las agarra todo con una mano, y luego Moisés lo va a lanzar. Y ahí es donde entra la participación del Eterno. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Ese puño de ceniza, cuando entra en contacto con el aire, el Eterno lo convierte en un polvo muy finito, y el Eterno se encargó de esparcirlo por toda la tierra de Egipto. Y ese polvito fue el que golpeó con la plaga de úlceras a los habitantes de Egipto. Entonces, acá esta plaga destaca su importancia al señalarnos que fue un trabajo de equipo entre Moisés, Aarón y el Eterno mismo. Otra cosa por la cual se destaca la importancia de esta plaga es que la Torá enfatiza que por primera vez también los consejeros del faraón, es decir, los hechiceros o magos, como les dicen en otras versiones, aquí por primera vez también ellos son golpeados, de tal manera que dice la Torá, ni siquiera se podían poner de pie los consejeros del faraón. Entonces vemos cómo los juicios del Eterno, hermanos, van mermando la resistencia, van dañando, golpeando desde la economía, desde las cosas más básicas, más vitales, y después golpeando también el cuerpo, golpeando la salud. En el caso del faraón, el Eterno está llevando los juicios poco a poco. En algún momento va a llegar el juicio del Eterno directo, frontal contra el faraón, en donde el faraón va a sufrir la pérdida de su propio hijo. Pero esta plaga ya era un aviso muy fuerte, porque el faraón ve cómo sus más cercanos, sus consejeros, los ve cómo caen. El faraón acá se queda solo. Su equipo, la gente que lo alentaba y que aquí ni siquiera podían ponerse de pie. Este era un buen momento, ¿no? Para pensar, oye, esto está muy grave. Pero Faraón era bastante duro. Entonces, esta plaga tuvo esa importancia. La Torá enfatiza esto, el alcance con el que golpeó la plaga de las úlceras. Vamos a la siguiente aspecto, que es el elemento causante de la plaga. Mire, decíamos que el elemento fue la ceniza. Dice otra versión que leímos el hollín, también le dicen así, el hollín o la ceniza. Esto, hermanos, es muy interesante, porque saben ustedes que la ceniza en aquellos tiempos, y muy probablemente todavía en nuestros días, la ceniza o el hollín es utilizado como un agente de curación. O sea, se utiliza para curar, para sanar. En algunos casos lo mezclan, ¿verdad?, con otras cosas,
y te lo untan como una pomada. Pero, o sea, la ceniza es un agente curativo. O sea, no es para dañarte, sino es un agente curativo, y llama la atención que el Eterno haya escogido precisamente la ceniza para causar un daño, para causar o provocar las úlceras. Y lo que encontramos acá entonces, lo que podemos ver es una figura mesiánica. O sea, la ceniza es una figura mesiánica. ¿Por qué? Porque la ceniza está siendo utilizada para provocar un daño, cuando en realidad la ceniza es un agente de sanidad. Y eso lo convierte en una figura mesiánica, como la serpiente. ¿Se acuerdan? La serpiente en el desierto, que dice Juan que fue necesario que iba a ser necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan que Moisés levantó? ¿Cuál serpiente levantó? Una que el Eterno le mandó construir, ¿verdad? Una serpiente de bronce o de cobre, que es lo más correcto, una serpiente de cobre que levantó en alto. ¿Y cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando con los hijos de Israel? Estaban siendo mordidos por serpientes ardientes. Entonces, vean ahí el contraste, ¿no? Ellos están siendo mordidos por serpientes, y el elemento de salvación o el elemento curativo era una serpiente. Entonces, pues esto hasta cierto punto es normal, ¿verdad? Saben que cuando eres mordido por una serpiente, ¿el antídoto de qué está hecho? Del veneno de la serpiente. Y lo mismo las vacunas, ¿verdad? Bueno, las del COVID no, pero las otras vacunas sí. ¿Las vacunas de qué están hechas? Del mismo virus, ¿verdad? De la misma enfermedad. Y digo, sí, ese es un problema que hay con el COVID. Pero así, las vacunas las hacen del mismo virus. Claro, no te van a poner todo el virus, imagínense. Pero así es como se hace. Entonces, acá lo que vemos es que la ceniza, que es un agente curativo, se usa para provocar un daño. Ahora, ¿por qué es una figura mesiánica? Igual que la serpiente también. ¿Por qué es una figura mesiánica? Porque el Mashiach Yeshua, dice la Escritura que Él es la piedra angular. Él es la piedra angular sobre la cual tú te puedes parar para ser salvado, o puedes quedar debajo de ella y ser aplastado por ella. En otras palabras, el Mashiach Yeshua muy bien puede ser tu salvador, o puede ser tu juez. Así. Y es el mismo. Es Yeshua. Es el Mashiach. El mismo que te puede salvar es el mismo que te puede condenar. Por eso Moisés también es una figura mesiánica. Hace poco hablábamos de ese texto cuando dijo Yeshua a los judíos: ustedes ya tienen quien los acuse, yo ni necesito acusarlos. Moisés, en el que ustedes tienen puesta vuestra esperanza, el que ustedes consideran su salvador y maestro, él es el que los acusa. El mismo Moisés. Por eso esto es una figura mesiánica. Cuando un mismo elemento te puede brindar tanto salvación como condenación, entonces estás ante una figura mesiánica. Y en este caso, la ceniza, que fue el elemento que se utilizó, es precisamente una figura del Mashiach. El siguiente aspecto es la causa y el efecto de la plaga. Bien, cada una de las plagas cumplió también con esta parte de lo que llamamos medida por medida, lo que decíamos al principio, piel por piel, o como alguien dijo, ojo por ojo. Entonces, a través de estos juicios, a través de estas plagas,
Los egipcios estaban pagando el daño que ellos habían causado a los israelitas. Entonces, lo que se hace, se paga. Y ellos estaban pagando a través de las plagas. Esto quiere decir que, por ejemplo, al ser esclavizados los israelitas, ellos sufrieron de muchas formas en las manos de los egipcios. Una forma simple o una forma sencilla, hablábamos del agua. O sea, no les daban agua para beber. Los tenían trabajando, los tenían esclavizados y no les daban agua. Imagínense, están trabajando ahí de sol a sol y sin tomar agua, pues, caes desmayado, ¿no? Entonces eran tan exigentes, tan duros los capataces egipcios que no les daban de beber. Entonces, cuando viene la plaga de la sangre, los egipcios se quedan sin agua. No tenían agua para tomar. Hay un midrash que dice que como los israelitas sí tenían agua, entonces los egipcios iban a Gosén para comprarles agua y que los israelitas se los vendían bien caro. Sí, $100 el vasito de agua. ¿Quieres? Imagínense. Entonces, y era como que justicia, dice el midrash. Ahora, ¿por qué no se las quitaban simplemente y se las llevaban? Porque se convertía en sangre. ¿Sí? Si él decía, esclavo, dame tu agua, pues ya se convirtió en sangre. Pero si se las pagaban, entonces no se convertía en sangre. Eso dice el midrash. Y que ahí los israelitas dijeron, bueno, pues ahora es cuando. Sí, te vendo mi agua, buen precio. El pueblo de Israel siempre ha sido muy bueno para negociar, dice. Entonces, ellos estaban pagando así, ojo por ojo. Ellos habían llenado de llagas a los israelitas de tanto golpearlos. Los capataces egipcios los golpeaban sin misericordia y esos golpes, con el paso del tiempo, se convertían en llagas en su cuerpo. Entonces, esta parte esta plaga estaba cobrándoles a los egipcios ese daño que le habían causado a los israelitas debido a los golpes, debido a los maltratos. Entonces, esa es la parte del piel por piel. Siguiente y último punto, acá vamos a ver el contexto, hermano, el contexto bíblico de la plaga. Es decir, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de esta plaga en otras partes de la Biblia, en otras partes de las Escrituras? Me puse a consultar, me puse a checar una concordancia y me encontré con que, bueno, esto en la versión Reina Valera 60, que es la más usada, que es la más conocida, y en una concordancia de la Reina Valera 60 me encontré, hermano, con que hay 4 palabras. Hay 4 palabras que se usan como referencia para enfermedades o plagas que atacan la piel del ser humano. Y esas palabras son lepra, que es la más conocida y la que más se usa en las Escrituras. Un total de 40 menciones en toda la Biblia, en la versión Reina Valera 60, la estamos hablando. Aparece 40 veces mencionada la lepra, el tema de la lepra. Tenemos la palabra úlceras, esta con 5 menciones. Tenemos la palabra llagas con 4 menciones y sarna con 3 menciones. Repito, esto en la versión Reina Valera 60, porque si se fijaron en la versión que leímos al principio, que es una versión hebraica, utiliza la palabra sarna. ¿Se dieron cuenta? Ahí no decía úlceras. En nuestra versión, que es la de una versión que se llama Shalom Haverim, esa utiliza la palabra
sarna. Pero en la versión en español, Reina Valera 60, la más conocida, utiliza úlceras. Y así es como la hemos conocido, ¿no? Siempre. Entonces, en el contexto bíblico tenemos estas 4 palabras relacionadas a una plaga, a una enfermedad que ataca la piel, que ataca el cuerpo. Ahora, aquí viene una cosa muy interesante, ¿no? De estas 4 palabras mencionadas, hay 2 que en la Reina Valera 60 son adjudicadas, digamos, de manera exclusiva hacia los enemigos de Dios. ¿Sí? Hacia los enemigos de Dios. Estas son las úlceras y la sarna. O sea, este padecimiento o esta plaga de úlceras y sarna es algo que el Eterno envía contra sus enemigos. Ayer hablábamos del granizo y decíamos que el granizo es un elemento muy personal del Eterno, que el Eterno tiene guardado, reservado para cuando tenga que ir contra sus enemigos en batalla. Bueno, algo similar aquí. Estas plagas el Eterno las tiene ahí también para utilizarlas en contra de sus enemigos. Úlceras y sarna. Las otras 2, o sea, la lepra y las llagas, esas no son exclusivas de los enemigos de Dios. O sea, esas las puede padecer cualquier persona, aún alguien que sea parte del pueblo de Dios. ¿Usted se acuerda a quién le dio lepra? A Miriam. Miriam, que era hermana de Moisés y de Aarón. Entonces ella padeció lepra. Entonces quiere decir, la lepra puede ser cualquiera. Incluso hemos estudiado acá que hay textos de las Escrituras que identifican al Mashiach como el leproso. Sí, el Mashiach leproso. Y las llagas también. Hay un texto muy popular en el profeta Isaías que dice que por su llaga hemos sido sanados. ¿Por la llaga de quién? ¿De quién está hablando? Del Mashiach. Porque el Mashiach padeció por nosotros, lo maltrataron, lo golpearon tanto que se le hicieron unas llagas enormes. Entonces, el tema de las llagas y la lepra es algo que inclusive al mismo Mashiach se le puede aplicar. Igual a los hijos de Israel. Pero las otras 2, las úlceras y la sarna, son plagas o enfermedades reservadas por el Eterno para golpear de manera exclusiva a sus enemigos. Esto es el contexto bíblico en el que aparecen estas palabras. Ahora, vamos ya con las conclusiones de nuestro tema. Mire, de todo lo que hemos dicho acá, de todo lo que hemos estado comentando sobre este tema de la sexta plaga, sacamos en conclusiones que, en primer lugar, el Eterno es vengador de los suyos. El Eterno es vengador, el Eterno es el que va a cobrar la factura. Si a ti te hicieron algo, si a ti te hicieron daño, si alguien te ha provocado un perjuicio a ti, mi hermano, mi hermana, es el Eterno el que se la va a cobrar. Tú no tienes que andar de vengador ni de justiciero. Y a veces nos gusta eso, ¿eh? Queremos ser el brazo vengador, queremos ser el ejecutor. Nadie nos ha puesto para eso. ¿Qué dice la Escritura? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor Todopoderoso. No me corresponde, no nos toca esa parte. El Eterno es el vengador. Él es el que se va a encargar. Hay
parte de la escritura muy interesante. Hace poco lo compartía con mi hija, con Keila, por ahí por una situación que me comentaba, y yo le decía a mi hija, mira, lo que tenemos que hacer es bendecir y no maldecir, dice la escritura. Y pensando así, digamos, de una manera, si usted quiere, justiciera o incluso hasta vengativa. ¿Te quieres vengar? O sea, tienes, digamos, como que un sentimiento así contra alguien que te quieres vengar. O sea, tú quieres hacerle daño a la persona, quieres vengarte, bendícelo. O sea, la fórmula que nos da la escritura es bendícelo. Y cuando tú hagas eso, dice el Rab Shaul, y ahí está la clave, ¿no? Ascuas de fuego estás amontonando sobre la cabeza de esa persona. Yo creo que nadie de nosotros sabemos la sensación de que nos echen carbón al rojo vivo en la cabeza, ¿no? Debe ser algo muy fuerte. Pero él dice, si tú haces eso, amontonas ascuas de fuego. Es decir, realmente estás llevando a cabo un juicio, una venganza, pero lo haces bajo los lineamientos del Eterno, que es bendecir y no maldecir. Ora por la persona y bendícelo. Y de esa manera vas a ver cómo el juicio del Eterno cae de manera implacable sobre tal persona. Entonces, lo que vemos a través de cada uno de los juicios de las plagas es que el Eterno es el vengador. El Eterno siempre va a cobrar, hermano. Más tarde, más temprano, pero el Eterno siempre va a cobrar. El Rab Shaul sabía de eso. ¿Se acuerdan el encuentro que tiene el Rab Shaul con Yeshua? ¿Quién eres? Dijo el Rab Shaul. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Rab Shaul, pero yo a ti, ¿cuándo te persigo? Estás persiguiendo a mi gente. Entonces, el Señor siempre va a cobrar, hermano. Él siempre va a hacer justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa parte no está mal, que tú anheles, que tú desees justicia con todo tu corazón. Eso es bueno. Eso no se puede juzgar ni condenar. Es muy bueno el anhelar la justicia y el clamar por justicia. Ahí está el libro de Revelación con las almas de los que están debajo del altar. ¿Se acuerdan que están diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, vas a vengar nuestra sangre de los moradores de la tierra? Está bien clamar por justicia, pero también hay que esperar. Y como decíamos, en su momento el Eterno va a vengar la afrenta. Él es el vengador. Otro principio que aprendimos hoy a través de esta sexta plaga es que el mismo que puede salvarte también puede condenarte. Y este es un principio muy, muy mesiánico. Veíamos en la clase de Karencita, creo la semana pasada, ¿no? Hablábamos de Jonás, hablábamos de Nínive, y hablábamos de los decretos. Hay un decreto de condenación, hay un decreto de juicio. Pero los decretos pueden ser cambiados si la persona se arrepiente. Por eso decíamos, la séptima plaga pudo haber sido la última. Aunque ya hubiesen sido anunciadas 10, la cosa se pudo haber detenido en la sexta o en la séptima o desde la primera. Pero si las personas no quieren cambiar, entonces el juicio va a seguir cayendo. Entonces, un principio importantísimo es este: que lo mismo que te puede
dañar, también te puedes salvar. En este caso, el Mashiach Yeshua, en quien confiamos para nuestra salvación, también puede ser el juez implacable que nos condene. Eso depende de nosotros. Hay plagas y juicios, hermanos, que ya vimos han sido reservados de manera exclusiva para los enemigos de Dios. La exhortación acá es: no nos convirtamos en uno. No nos convirtamos en enemigos de Dios. Porque saben ustedes que este asunto de convertirte en un enemigo de Dios es más fácil de lo que piensan. Muy sencillo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo es que una persona se puede constituir en un enemigo del Eterno? Amigo del mundo. ¿Sí? El texto que decía Sergio, ¿no? La carta de Jacobo a Santiago. Todo aquel que tiene amistad con el mundo o que se declara como amigo del mundo, se constituye como un enemigo de Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque escrito está: ninguno puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar mal. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ninguna comunión hay entre el Mashiach y el diablo. Entonces, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Bien lo señaló el profeta Elías cuando dijo: decídanse. Si ustedes creen que Baal es Dios, adelante, quédense con Baal. Pero si creen que el Eterno es el Dios verdadero, entonces quédense con el Eterno. Pero tienen que tomar una decisión. No se puede estar con un pie aquí y con otro pie acá. No se puede servir a Dios y servir también al mundo. Eso no es posible. A los que sirvieron nuestros padres cuando estábamos del otro lado del río, ¿a quién quieres servir? Dicho sea de paso, cada una de las plagas, cada uno de los juicios fue también para golpear a los dioses de Egipto y para demostrarle a Israel que había vivido durante muchos años en Egipto y por lo tanto se había familiarizado mucho con los dioses de Egipto, y es muy posible que muchos israelitas ya se habían convertido a los dioses de Egipto. Ahora las plagas les demostraban: todos esos dioses no son más que ídolos falsos. El único y verdadero Dios es el Eterno, el Dios de Israel. Convéncete de esto y sírvele con todo tu corazón. Es así. Ese es el planteamiento. Sus hermanos, o somos amigos o somos enemigos del Eterno. La Escritura dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el planteamiento también debe de ser: ¿estamos del lado de Dios? ¿Realmente estamos del lado de Dios o estamos nada más cuando nos conviene? Eso es algo que tenemos que pensar y que tenemos que decidir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Que este mensaje